Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la medicina del corazón, donde dialogamos con hombres y mujeres medicina que están aportando al mundo e impulsados por su corazonar en una intención para mejorar el mundo. Hoy tenemos el placer de compartir con Alejandro Cedra. Él es chileno y está actualmente desarrollando actividades en Ecuador como docente, terapeuta, investigador, escritor, portador y guía de la medicina del cacao. Integra las propuestas del despertar del camino sagrado y de las comunidades cacaoteras. Bueno, bienvenido Alejandro. Para mí es un gran placer, yo me siento muy hermanada con vos por este camino que estás siguiendo y me encantaría como compartir un poquito con la gente tu camino como investigador con la medicina del cacao, si nos puedes contar un poquito cómo es que un chileno termina en Ecuador haciendo este tipo de investigaciones y aparte aportando mucho con las ceremonias, en las comunidades, con los cacautales. Bueno, amplianos un poquito eso. Bueno, gracias, Ale, por la invitación y gracias a todos los corazones que verán después este compartir. Esta investigación nace a través de una sugerencia, un soplo del espíritu del cacao, realmente su núcleo. Eh, por ahí en el 2009 tengo el primer encuentro. Yo ya conocía el cacao, pero tengo ya el primer encuentro con abuelos y abuelas, donde empieza la voz del espíritu del cacao a tomar más resonancia y más también una especie de responsabilidad amorosa y afectiva y dulce con referencia al cacao. Y fue desde un comienzo un amor a primera vista y fue un gran sí también a todo lo que el cacao fue proponiendo. Al principio fue bastante tímido, hay una especie hubo una especie como de timidez amorosa al principio, como decir, yo no sé si yo sea eh, merecedor, ¿sí? de este regalo tan hondo, tan profundo que es el cacao. Pero creo que tuve también la dulzura de los abuelos y abuelas para esa confianza de un soplo ancestral, que es un respaldo ancestral de las comunidades, de los abuelos, de las abuelas, y principalmente del cacao, que lo sentí como, que creo que que en mi caso fue como muy bonito haberlo hecho así, no hubo la pretensión de hacer ceremonias, ni tantas plumas, sino que vino de un lugar muy sencillo, muy honesto, desde el cacao, muy claro, muy nítido, y yo creo que me dejé llevar y fui respondiendo a ese amor y a ese afecto que el cacao fue entregándome. A medida que había más compromiso, había también una acentuación del cacao también en manifestarse con su sabiduría. ¿Y cómo es que empezás a decidir a investigar, ¿no? Sobre el cacao? Porque en tu investigación no solo hay un llamado a compartir la medicina del cacao desde un lugar muy responsable, ¿no? Que eso es lo que yo también siempre busco. Pero también hay esto de integrar las comunidades, de volver a esa raíz que tiene el cacao, que es vivir en comunidad, ¿no? Es una planta que necesita de la comunicación con otras plantas, que necesita esa, unión en el bioverso y que nos enseña tanto. ¿Cómo es que vos estás haciendo florecer tu investigación desde ese lugar? Cuando tuve la oportunidad de visitar los cacaotales, me di cuenta eh, la propuesta ancestral de vida que hace el cacao, ¿no? Que es la crianza mutua. Eh, la crianza mutua es desde siempre en los Andes, el alma de los Andes es la crianza.
Y cuando entendimos que el origen del cacao era en la Amazonía, en el sur de Abya, entendimos que esa crianza mutua también había sido heredada ancestralmente de la crianza mutua que hace el cacao en el cacaotal. A partir de eso hubo como una especie de maravilla o en buen sentido de la palabra, un encantamiento frente al cacao, de saber cuando tener la experiencia de vivir en el cacaotal un tiempo y de poder trabajar a la par también con las comunidades cacaoteras, ya sea originarias o campesinas, y también ver su corazón generoso y también su entusiasmo frente a todo lo que atraviesa el cacao como realidad también. Explotación, pagos muy injustos, y también políticamente también ahí había que responder de alguna forma. Eh, Cuando los primeros encuentros con nuestro abuelo Patricio Guerrero Arias, eso quedó mucho más claro, porque ya había una organización a través de la Chacana del Corazonar, de cómo no era una política seca, dura, inconsciente, sino que había una política de la dulzura también, que estaba íntimamente ligado también con eso. Entonces, la investigación nace a través de una sugerencia del cacao, es decir, si me quieren conocer, conózcanme hasta el final, conózcanme en mi integralidad, conózcanme con responsabilidad. Y también el cacao nos fue contando que podía ser que no era la planta que nos correspondía como elección para abrir nuestra conciencia afectiva, y tuvimos la buena nueva que nos dijo que sí, a nosotras y a nosotros que en ese momento tuvimos ese encuentro. Y bueno, a partir de eso, el cacao comienza a ser eh, una forma de vivir. No es solamente que uno toma chocolate o que quiere hacer ceremonia, y llega un momento en que las ceremonias ya no comienzan a ser tan importantes en ese formato, ¿no? Como todos entramos, sino que eso se diluye y comienza a haber una ceremonia que es la relación con el cacao, y que eso sucede siempre, y que el cacao comienza a ahondar, y cada vez que nos hallamos más en lo humano, el cacao comenzó a hablar con mayor fuerza y a manifestarse con mayor fuerza. Y como decían unos abuelos y abuelas, en realidad lo que sucede es que el cacao toma forma humana para comunicarse con el mundo a través de ustedes. Eso fue muy revelador para mí. Yo dije, ok, no estamos trabajando el cacao y yo, no estamos trabajando el cacao allá y yo acá, sino que el cacao tiene una comunión con nuestro espíritu, y esa condensación y eso que tenemos a veces tan arraigado, esa personalidad humana, como que queda en un segundo o tercer plano. Y ahí es una maravilla porque uno se deja solamente llevar. Ahí no hay, mucha gente pregunta, bueno, quiero aprender a hacer ceremonias. Y por lo que fuimos, ¿no? Escuchándole a los mayores, mayoras, abuelos, abuelas, es realmente un dejarte criar por el cacao, olvidar un poco lo que quiero para firmemente escuchar lo que quiere el cacao. Creo que ese punto es esencial para poder caminar con el cacao. Acallar mi voz humana de exigencia, de pedirle cosas, de querer brillar, de querer sacar mi cacao producto, de mi marca, que está bien, pero primero hay que partir por hacer un hondo camino de mucha meditación, de mucha contemplación, de mucho tomar cacao en silencio, y es un tiempo, un periodo más bien en realidad no tiene tiempo. Creo que siempre, pero al principio, como venimos con todo ese ruido, el cacao necesita un silencio interno para poder manifestarse. Qué bello eso que decís porque me parece súper importante de que primero hay que pasar la medicina del cacao por nosotros, dejarnos criar por ese sentir con el cacao, de integrarlo a nuestra vida para después empezar el camino de compartir.
¿Recordás un poquito, Ale, cómo fue esa integración que tuviste con el cacao allá al inicio y que ahora te ha llevado por todo este recorrido que está trayendo también mucha conciencia sobre los cacaotales, que después me gustaría conversar un poquito más sobre esos lugares que son comunitarios, que son tan bellos, ¿no? Pero ¿recordás al Alejandro que empezó con sus tomas en silencio y compartirnos un poquito de esa transformación que pasó a través tuyo? Sí, fue muy bella porque al principio, yo nunca, en Chile no hay cacao. No venimos de una tradición cacaotera que podríamos decir, bueno, mis padres, mis abuelos, inclusive mis abuelos de origen y mis abuelos también runas, me podrían haber hecho una sugerencia. No, nunca hubo nada de eso. Vivimos en un país que no tiene nada que ver con el cacao en realidad, sino que nosotros tenemos más bien la chicha, ¿no? Un poquito ahí en ciertos sectores de nuestro territorio. Tenemos otros tipos de medicina y también las medicinas más arraigadas con el pueblo que está, tiene una mayor manifestación en Chile, también parte de Argentina, que es el pueblo y la nación mapuche. Creo que los primeros encuentros con las familias primeras originarias fueron a través de eso. Pero esas mismas familias nos enseñaron la dulzura de recordar también. Y entonces, cuando tuvimos los primeros encuentros con el cacao, los abuelos y abuelas dijeron algo muy hermoso. En otro tiempo, en otras vidas, de seguro estuvieron en relación con el cacao. Y el cacao es como que toma una posta, retoma una posta vida tras vida, eh, cuando uno ha tenido una relación afectiva y profunda y amorosa con el cacao. Y yo creo firmemente en eso, porque yo que no tenía nada que ver con el cacao, cuando lo vi yo dije, oye, esto es una maravilla, esto no sé por qué, pero me encanta, me gusta, yo quiero tomar litros y litros de esto, no puedo parar. Fue como algo muy fuerte el primer encuentro del cacao. Y fue como también algo que me llamó mucho la atención, fue que pareciera que siempre hubiera conocido el cacao, pareciera que siempre hubiera tomado cacao, y pareciera, como dicen en el dicho popular, estaba como un pez en el agua en relación con el cacao. Fue una sorpresa muy dulce, muy grande, pero después de caer después de eso, un poquito más a tierra y empezar a querer también entender, entender no desde la cabeza, sino desde una expresión del corazón. Más bien, más que entender, era poder dejarse atravesar más hondo por el cacao. eh, Ahí comenzó como el compromiso con los abuelos de querer aprender, sin pedirlo, sino que era como, me gusta esto, no es que quiera copiar y pegar, los abuelos lo dejaron de claro desde un principio, esto no es copia y pega, ¿no? De hecho, hacían muchas bromas cuando otras personas querían remedar los altares o remedar la ceremonia. En realidad no hemos nacido mayas y los mayas también, los abuelos y abuelas nos han dicho que no quieren mayinizar al mundo a través del cacao. Y en el mundo runa, los abuelos también nos dijeron lo mismo, o sea, no queremos runizar, por de alguna forma llamarlo, al mundo a través del cacao. Lo que queremos es poder entregar de manera digna, amorosa, afectiva y también concreta, con un compromiso político, social, espiritual, comprometido con las comunidades, respetando las tradiciones, pero también una propuesta, ¿no? O también una sugerencia concreta para estos tiempos, ¿no? Sobre todo un tiempo en que la medicina eh, o la salud mental e integral está puesta en jaque, yo siento. Llegamos a un punto en que la medicina contemporánea, occidental, alópata, eh, cambia o desaparece, ¿no? Tiene que hacer un giro. Están habiendo aperturas importantes, pero creo que todavía no es suficiente, ¿no? Y esto creo que mucha gente que está en la medicina, ¿no?, contemporánea, en servicios ya sea públicos o privados, la buena noticia es que se está dando cuenta grandemente de esto. Y volviendo a eso, y entonces
comienza a ver más que un pedirle a aprender y un pegar y copiar de lo, comienza a ver una observación amorosa y afectiva de cómo los abuelos, ¿no?, se relacionan con el cacao. Creo que eso fue una primera instancia de mucha inspiración. Su dulzura, su dedicación, su delicadeza para relacionarse con su respeto profundo. Eso fue una gran inspiración. Y a partir de eso, creo que los abuelos también, como antiguamente sucedía, los abuelos, cuando uno entra a través de ese corazón, en algún momento me dijeron, nosotros nos vamos a tener que ir de acá, pero alguien tiene que quedar repartiendo cacao. Y hemos pensado en ti. Así que tienes que empezar a hacer ceremonia. Y yo fue como, no, no, yo no. Como al contrario, a veces todos quieren sí. Al contrario, mucha gente pide querer hacer. Y para mí fue como no, yo no. Esto le corresponde a los abuelos, yo no. De hecho, yo le dije a un abuelo, le dije, no, abuelo, yo no, yo amo el cacao, pero hacer ceremonia de cacao yo no tengo idea, no sé qué voy a hacer. Y me dijo, no, tú no tienes que hacer nada, el cacao es el que tiene que hacerme. Déjate. Pero el cacao sí, nosotros hemos conversado entre la abuela y los abuelos, y sí, hemos dicho, este hijo sí tiene que estar con el cacao. Y eso es muy lindo porque no se pidió, y creo que lo mejor de la vida llega así. El amor, bonitas trabajo, ¿no? Y es como un regalo directo del cacao. Y también es ser elegido el cacao sin merecimiento, quizás uno no sabe, es un misterio, sin pedirlo, sin ponerle, ¿no?, condiciones al cacao. Creo que el cacao es muy generoso cuando uno entra con ese corazón. Y a partir de eso fue como dice el Pato Guerrero, fue un horizonte radiante que se fue amplificando cada vez más. A veces yo me preguntaba, sobre todo acá en Ecuador, ¿en qué momento llegué a esto, no? De que final mi vida y todo el mundo a mí me conoce por el cacao. O sea, mi personalidad en cierto sentido es Ale, cacao, cacao, Ale, en general. Y bueno, eso es como un agradecimiento profundo también al cacao, porque ha sido el cacao, yo insisto en esto, ha sido, no hay otra explicación que la generosidad profunda del cacao, que en sí es su expresión, ¿no?, como de ofrenda hacia el amor cuando es correspondido. Qué maravilloso eso. Y Ale, me gustaría por ahí que le cuentes un poco a la gente cuál es la conexión o cómo conecta el cacao, la medicina del cacao con el corazón, ¿no? Qué implicancia tiene cada dosis de cacao, cada vez que hacemos una ceremonia de cacao, qué es lo que va surgiendo a nivel energético en el corazón, cómo empezamos a corazonar, cómo empieza esa palabra florida a atravesarnos y bueno, toda esa magia que surge de pasar de un estado de conciencia a otro a través de las tomas de cacao. Partiendo desde el mismo origen, eh, ahí, ahí me fui dando cuenta a través, sobre todo de este año de investigación sobre el origen del cacao, me vi dando cuenta que el cacao estaba requiriendo y sugiriéndonos un encuentro entre lo ancestral y lo contemporáneo. Cómo el cacao en este tiempo contemporáneo, desde las bases de lo ancestral, podía ser una medicina extensiva a todos los seres. Y a partir de eso, de ese encuentro, tenemos dos puntos muy importantes que tenemos que consensuar. Eh, una es la propuesta occidental y contemporánea de medir al cacao en tomas, ¿sí? Y la propuesta ancestral es decir, la medida del cacao se manifiesta a través de la entrega que tú tienes de tu corazón. Cuánto te quieres rendir, ¿no?, a la medicina del cacao, a dejar que realmente no ponerle ninguna oposición para que el cacao te sane hasta el final. Y eso es un gran gesto de humildad y también es como un gesto de rendición. Es decir, yo no sé cómo sanarme, pero el cacao sí sabe conectar con las partes de la sabiduría de mi cuerpo, mi cuerpo
físico, mi cuerpo energético, mi cuerpo emocional, que sí saben cómo sanarse, pero que yo, ¿no? Testarudamente he insistido, ¿no? A través de mi cabeza y mi ego, creer que sé cómo sanarme y me ha ido muy mal, porque no me he sanado. Entonces, ¿cómo me rindo? Me pongo en un lugar de humildad y de apertura y decir, yo no sé, el cacao sí sabe conectar con esas partes y el cacao va a ser la medicina que despierte esas partes y que acalle mi ruido mental para escuchar desde qué lugar tengo que sanar. Sin embargo, desde el lado contemporáneo comienzan a haber medidas, pero esas medidas no pueden ser frías y no pueden estar desvinculadas con la sabiduría del cuerpo, ¿no? Y con la sabiduría y la expresión de la sabiduría del cuerpo. Y creo que ahí la medicina puede tener un bonito encuentro. ¿Cómo escuchar la medicina esencial que tiene el cuerpo y que siempre nos está hablando y se manifiesta de infinitas formas, y cómo esas medidas no pueden ser antojadizas solamente por un estudio científico, porque también tenemos que entender quién pone los parámetros, ¿no? De eso que llamamos ciencia, que hasta hace muy poco ha dejado fuera, ¿no? La sugerencia de lo ancestral y también la sugerencia que hacen los abuelos y abuelas. Es decir, sí, la ciencia la respetamos eso, pero también hay una ciencia ancestral que debe ser respetada y que debe ser integrada con lo contemporáneo. Y las dos hacen una perfecta amalgama, un perfecto tejido, y que se hace necesario para que haya también una honda diversidad y una honda integralidad también en la medicina, que puede ser una propuesta muy, muy potente para estos tiempos. Entonces, nos fuimos dando cuenta que las medidas no necesariamente venían de la ciencia, sí la observamos, la respetamos y la tomamos como una sugerencia, no definitiva, porque sabemos que cada ser es un bioverso. Y entonces y también la relación entre consultante y también terapeuta es una relación. La medicina se da en relación. Ayer tuvimos un encuentro muy bonito, la despedida que me hizo Patricio Guerrero, que todo esto te mandó muchos cariños, y estuvo ahí Vicente Aguilera, el Viche, y estaba Viche, estaba Pato, habían otras amigas, amigos, y Viche dijo algo justamente sobre esto que a mí, yo dije, mira, qué bonito que vamos por buen camino. Si lo dice un sabio como él, vamos por muy buen camino. Para quien no lo conoce, Vicente Aguilera es el doctor que ha hecho la propuesta de las terapias del corazonar, que son muy bellas, que consisten en la sanación a través del guango, a través de poder sanar en círculos de conversaciones de qué es lo que nos está pasando a nivel de salud. Y Vicente decía algo muy bonito, hemos dejado de la medicina, el gran error que ha tenido es que ha dejado de escuchar la sabiduría del cuerpo y lo hemos metido como en cajitas de medida, de dosis, y que no está mal, pero primero no hemos sabido o hemos olvidado escuchar la sabiduría del cuerpo. Y también esta clasificación hegemónica de la enfermedad, sin dejarle espacio a la manifestación del ser dentro de una enfermedad. Una enfermedad siempre te viene a enseñar algo. Y si la queremos tapar, la queremos anestesiar, la queremos maquillar, la queremos curar desde nuestro ego, desde nuestra forma, es como someter a la enfermedad, decía ayer Vicente. Me abrió mucho el corazón eso. ¿Cómo dejar que la enfermedad se manifieste, pero en relación no para que nos enfermemos más, para que su mensaje en relación con la medicina que viene a curarle pueda tener un encuentro y pueda también cumplir su función que es venir a enseñar, ¿no? Cómo podemos escuchar la sabiduría de nuestro cuerpo. Yo creo que la medicina del cacao, junto con otras medicinas, no puedo decir que es la única, viene a hablarnos de ese tiempo que tiene que regresar. Muy hermoso esto que nos estás diciendo porque hace esto de que volvamos a eso más holístico, más abierto, de vernos como no solo como cuerpos físicos, sino también como cuerpos energéticos, ¿no? Y ahondar en todo esa único que somos cada uno de los seres que habitamos este planeta. Y en eso también quiero como integrar lo que es, porque bueno, cuando estabas contando del biche,
me resuena mucho esto de esto de sanar en comunidad, ¿no? De lo que significa integrar en tu propia sanación como individuo también a un colectivo, a una comunidad, a la sociedad, que hay tantas cosas que sanar, ¿no? Hay tantas cosas para volver a recordar que somos todos uno. Entonces, me parece muy interesante que nos cuentes un poquito cómo en una ceremonia que estamos con otras personas compartiendo el cacao, o en un cacao tal, ¿qué surge ahí como en comunidad cuando estamos haciendo estas ceremonias o compartiendo el cacao en un cacao tal? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso de integrar más allá de nuestra propia sanación, sino de integrar a la comunidad o al círculo, a la rueda donde estás participando? A través de la observación, nos hemos dado cuenta que los monocultivos del cacao son los que más se enferman. Fíjate que pese a que se ha hecho genéticamente ahí una transformación para que el cacao sea más resistente, me pasó mucho esa experiencia ahora. Vimos como una ausencia del espíritu del cacao en el monocultivo. Y eso es fácil de comprobar estando en un cacao tal de monocultivo. Y yo lo relacioné con la búsqueda de Occidente por el individuo, ¿no? Y la manera de individualizar al ser humano, ¿no? Y llevarlo a esa individualidad de desconexión. Y dije, mira, somos una experiencia también humana de monocultivo del egoísmo. Tuve esa reflexión, dije. Esto nos llevó a ser un monocultivo del ser humano, de crear la ilusión de que estamos separados. Y esta ilusión de estamos separados nos empiezan a agarrar todas las plagas, como así le agarra el cacao. Y nuestras plagas son egoísmo, desamor, separación, envidia, eh, competición, desleal. Bueno, toda competición es desleal para mí. Eh, y todas esas plagas que nos empiezan a venir por ser un ser humano de monocultivo. Solo cultivamos nos va como agarrando peste. Y a partir de esa experiencia nos dimos cuenta, ¿no? Que como los cacaotales, que son cacaotales nativos, de origen, ¿no? Como le hemos llamado de fino aroma, del alto, son cacaotales que sí les vienen plagas, pero cuando hay un equilibrio, ¿no? En su biodiversidad, en su bioexpresión, eh, esa plaga también es bienvenida y no es visto como una plaga. Y esto también une con lo que dice Vicente sobre la enfermedad. Hay un proceso ahí que tiene que pasar, porque la plaga puede venir y no afectarle necesariamente puede ser amigable, porque llega hasta un punto, porque se encuentra con otros habitantes del cacaotal, no es que le frenen, yo siento que le dicen, mira, te dejamos entrar porque también eres un ser y que también puedes participar de la crianza del cacao, no te vemos como maleza o te vemos como algo negativo, sino que dentro del ciclo también por algo eso existe, si no, no existiría la plaga, ¿no? ¿Sí? Y uno puede decir, no, pero eso es una creación del ser humano. No, más allá de eso no importa, sino que está ahí manifestándose. Y como está manifestándose, el cacaotal lo necesita, si no el cacaotal no estaría ahí. Y ahí uno es también sentir y ver, ¿no? Todo ese proceso del cacaotal con otros ojos. Como el cacaotal, ¿no? En su origen invita a la integración siempre. Y hace una propuesta también de dejar de clasificar en lo malo y bueno, sino ir a algo más profundo. Toda la vida está relacionada en sí misma. Y esa relación que tiene toda la vida consigo misma es una expresión de afecto, ¿no? Pareciera ser que el cacao es como un canalizador del afecto de los otros seres del cacao tal. Es como decir, vainilla voy a recoger tu amor, agua voy a recoger tu amor, pajarito voy a recoger tu amor, plaga voy a recoger tu amor, y eso lo voy a meter en una semillita, lo voy a como a nuclear, y
no solamente soy yo, dice el cacao, sino todos esos amores están reunidos en mí y yo llevo ese amor y lo ofrendo al humano, ¿no? Pero esa ofrenda al humano, al consumir cacao, el humano debería responder la ofrenda desde el mismo lugar. Bueno, este beneficio del cacao no es solo para mí, para tener un buen físico, para estar bien, para sentirme espiritual, no, es para tener la integralidad que solito no puedo. Necesito la interdependencia con los seres y sobre todo urgentemente con los seres humanos. Necesito esa interdependencia, necesito esa relación. Y el cacao, a poner esa semilla en mi corazón, me está soplando, sugiriendo fuertemente, intégrate primero todo a tu familia humana, porque si no te integras primeramente a la familia humana, ¿cómo nos vamos a integrar a nuestra familia naturaleza? ¿Cómo nos vamos a integrar a nuestra familia no, cosmos? ¿Cómo nos vamos a integrar a nuestra familia bioverso? ¿Cómo nos vamos a integrar a nuestra familia de los espíritus invisibles? Va a haber mucho ruido y la conexión va a ser como un internet de muy bajita frecuencia. A ratos nos va a llegar así como la vocecita, pero muy interferida. Pero cuando dejo realmente que la expresión del cacao pueda manifestar todos esos amores pequeñitos que son una unidad y me hace ese legado y entiendo que esa unidad forma el afecto profundo del cacao y hace que el cacao sea la maravilla, yo puedo ser también un cacao humano, ¿no? Que esa manifestación de muchos amores de muchos seres sea la manifestación amorosa, que realmente el síntoma de eso, la señal de eso es un ser humano agradecido, profundamente agradecido con la vida y con el amor. Y esa expresión se manifiesta en un ser con profunda inocencia, dulzura, en todas circunstancias, lo que llamamos bueno, malo, más o menos. Entonces, siento que las ceremonias tienen que ver con eso. Yo amorosamente lo que más me ha enseñado el cacao es que no necesitamos más ceremonias que nos aparten o que nos hagan creer especiales o que nos hagan creer que nosotros somos los que tenemos el privilegio y la exclusividad de entregar algo. No, no se trata de eso. Y también decirle usted puede, usted no puede, no. Ni el cacao te dice eso. ¿Quién somos nosotros para venir a decir eso? Todo ser tiene su tiempo. Así somos una semilla, no nos tenemos que olvidar eso. Y tenemos diferentes tiempos para poder florecer. Hay que esperar, hay que regar con el agua del amor, la paciencia, ese ser humano que potencialmente en algún momento va a despertar al afecto y al amor sin límite. Creo que esas son las ceremonias que tenemos que empezar a caminar, a entender y a dejar las ceremonias para brillar nosotros. Y ni siquiera hacer brillar el cacao, sino hacer brillar a la vida a través de eso. Wow, qué profundo lo que acabas de decir. Me parece súper interesante esto que estás de alguna manera haciendo un llamamiento, ¿no? Y a que nos integremos así como esa semilla de amor que va tomando y integrando desde diferentes lugares, me parece bien importante. Em, ya, Ale, como para ir cerrando un poquito, em, ¿cuál sería tu propuesta o ese llamado o lo que quieras compartir con respecto a la medicina del cacao desde tu corazón para aquel que no había escuchado antes del cacao, aquella que no sabía o que en algún momento escuchó y le llamó, así como a todos nosotros nos ha llamado, hemos dicho, wow, el cacao y empezamos a hacer ese recorrido. Este, ¿qué le puedes compartir desde tu corazón o proponer desde tu corazón para empezar a transitar la medicina del cacao? A través de la observación de los templos de origen del cacao, en el lado ecuatoriano, Santana en la Florida, en el lado peruano, eh, La Huaca, el Monte Grande, Jaén, Cajamarca, nos hemos dado cuenta de algo muy más que especial, algo que teníamos que darnos cuenta y que creo que el espíritu del cacao nos llevó hasta ahí para como decimos, una gran caída de ficha, que es lo siguiente. Estos templos de origen del cacao con una data de tiempo de 5.400 años, 5.300, algo que nos dimos cuenta que en el lado ecuatoriano son 5.300, pero en el trabajo
con nuestro querido amigo y compañero, el arqueólogo Quirino Olivera, nos dimos cuenta que en el lado peruano es más antiguo aún, son 5.400. Uno de repente en estas cifras enormes de tiempo dice, bueno, 100 años no es nada, pero uno no vive ni siquiera 100 años como humano, pero ahí uno dice, sí, en ese tipo de términos uno dice, bueno, 100 años realmente es poco, pero en lo humano, si uno se traslada a encarnar lo humano, 100 años es una vida entera de un ser humano, si es que llegamos a los 100. Entonces está este 5.400, pero en realidad no vamos al tiempo, sino que vamos a ese tiempo de data, sino que vamos a otro tiempo que encontramos una característica muy especial tanto en el templo de Santana, la Florida, como en el templo de Montegrande, Jaén. Es el espiral, ¿no? Creo que ahí está, hay una clave, una sugerencia muy profunda del cacao, en decir, la vida es espiral, es un viaje eternamente de retorno al origen, de retorno al origen que es el corazón. Si nos ubicamos desde el corazón como el núcleo de esa espiral, es como esta propuesta del eterno retorno al origen del afecto que es el corazón. Eh, la forma humana es un traje más de la existencia, muy chiquitito, muy breve. No vivimos más de 70, 80 años, ¿no? Con suerte 100, pero a veces no llegamos muy bien a los 100 años. Entonces este traje es de uso muy corto, ¿no? Es un trajecito que dura muy poco, pero que es un trajecito muy interesante porque eh, es una expresión eh, muy concreta del amor. Y lo que nos dimos cuenta como propuesta, tomamos muy en profundidad la propuesta como símbolo del espiral en una voz que toma el espíritu del cacao como expresión. Entonces, a partir del espiral, nos dimos cuenta que todo el mundo está invitado, todos los seres están invitados a participar de la medicina del cacao. Nos dimos cuenta de la espiral que hay otro tiempo que propone el cacao, que es un tiempo de creatividad, afecto, los buenos le han llamado también el tiempo arte. Entonces esta propuesta del tiempo arte también nos lleva también a dejar una serie de también cosas ilusorias que pensamos referente al cacao, que el cacao es un producto, que el cacao tiene que ser de una calidad de chocolate y que tenemos que mejorar la producción. No, nosotros no estamos también diciendo que eso no debe ser, pero primero hay un punto de partida del origen. Y estos templos que están en espiral, algo que yo comprendí que fue muy revelador, fue un trabajo que estaba haciendo ahora con Quirino de la mano, que tenía un corazón, a todo esto le agradezco muchísimo a Quirino, pero Quirino me hizo comprender algo muy profundo. La espiral no es una espiral que va hacia adentro y se enrolla en el centro, es una espiral de ida y de vuelta. Eso es súper interesante. Es súper interesante porque nos da la cosa que yo decía, le decía a Quirino, claro, si va en un sentido, nos entramos como a enroscar, ¿no? Como esto. Pero di de vuelta es la soltura. Y ahí unimos un poco con la chacana del corazonar de Patricio Guerrero. Es un horizonte que irradia constantemente. En la espiral es el símbolo de irradiación, ¿no? De eso. Y en el centro está donde se descubrió, muestro acá, en el centro está la vasija, donde se descubrieron, ¿no? las tomas orgánicas de almidón de cacao más antiguas, pero está en el centro. Y también, no solamente el cacao, la coca, acá, 5.400, 5.300 años. Pero no para encerrarlo, sino para dejarlo abierto eternamente, ¿no? Pero sí bajo un tejido afectivo que permite la libertad de la respiración, de expandirse y contraerse como el sístole y dístole. Y dijimos,
Y Quirino me decía, oye, qué bueno esto que estás diciendo, porque yo lo había visto como de otra forma. Y llegamos como a estas conclusiones con Quirino que están abiertas a poder seguir teniendo otras también corazonadas, ¿no? Pero esta revelación del cacao fue muy lindo de cómo la espiral es una especie de respiración ancestral afectiva que nos invita a la integración, pero también a la expansión. Es como que el espiral nos trae al centro del cacao, pero una vez decir, bueno, ahora conoces el centro, expándete a través de esto. Y creo que ese símbolo en el futuro va a tomar mucha fuerza. Las investigaciones continúan, hay un fuerte llamado a las autoridades que han retirado todos los fondos para estas investigaciones, tanto en los dos lados, no hay presupuesto para seguir la investigación, pero eso nos ha alentado a poder también tener una autonomía en poder entusiasmar a gente que quiera compartir, ¿no?, sus riquezas, en poder también poder hacer propuestas certeras en lo económico para poder continuar la investigación. Quirino invierte 70% de su tiempo en conseguir recursos y 20% en la investigación. Como sugerencia e hipótesis, puede ser que hay 400 templos dentro de la Amazonía. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es posible que haya 400 de estos templos al interior de la Amazonía. Estamos realmente rozando la punta del iceberg de todo esto. Ni siquiera, a veces, hay pisos ecológicos. Los templos se construyeron uno encima de otro. Como sugerencia también está la posibilidad de que hay 5 templos hacia abajo. Pero si no hay recursos, solamente nos quedamos a los que hasta aquí se ha manifestado. Y esto no tiene que ver también necesariamente con que yo tengo que hacer, ¿no?, una especie de campaña para conseguir recursos del cacao. Tiene que ver, justamente esto le gustaba mucho a Quirino, tiene que ver cuánto yo me rindo al espíritu del cacao para escuchar cómo quiere transitar, ¿no?, para que esos recursos lleguen. Yo me pongo, ¿no?, al servicio del cacao y a disposición, pero hagamos ceremonias para escuchar cómo ella o él quiere que eso sea. Puede ser que el cacao diga, no quiero que esos templos sepan, no quiero que solamente esto sepan. No sabemos, es un misterio. Pero sí tenemos las ganas y el entusiasmo de que el cacao pueda tener también un trato digno, un trato respetuoso, un trato afectivo, ¿no? No solamente verlo como una golosina. En una primera instancia creo que todos lo conocimos por ese lado, pero cuando vamos viendo las dimensiones tan hondas que tiene el cacao y que realmente en un consenso general, tanto los abuelos del norte y del sur del continente han dicho, la, la humanidad se alejó tanto de su corazón que la medicina del corazón es una propuesta muy sólida para que la humanidad vuelva al centro de su corazón. Y esa medicina se llama cacao. Maravilloso, me encantó todo lo que hemos compartido y podríamos seguir horas y horas, Ale, porque hay acá un corazonar, ¿no? Que en común, algo que estamos transitando juntos y que bueno, que hace que uno, esto, ¿no? Que nos expandamos en sístole y en diástole y permanentemente, entonces, nada, la invitación era a que compartas un poquito tu camino, tu investigación y todo lo que estás haciendo por integrar la medicina del cacao en las comunidades, este, y traer a todas estas personas que han estado también en esta, yo siento que lo teníamos a Patricio, a Quirino, al Biche acá participando también, que bueno, ojalá que en algún momento también tenga la oportunidad de compartirles a todas las personas que están allá, que van a ver esta grabación después, a esas personas que son tan maravillosas y que tienen también esa fuente criadora de vida, esa fuente criadora de medicina en sus corazones. Así que te agradezco por habernos traído, te agradezco por haber traído la esencia
y la fuente de amor que es cada semilla de cacao, que podemos integrarla y utilizarla a nuestro favor, pero también saber que tenemos una posibilidad de un encuentro afectivo responsable con el cacao, ¿no? Y expandir esa medicina, ¿no? Creo que al final el llamado es a buscar primero sanar interiormente, ir hacia adentro con la medicina del cacao y después volver a la espiral hacia afuera y expandirnos para que ese recorrido sea así amoroso, responsable y vaya integrando, ¿no? Que aprendamos tanto de lo que el cacao tal tiene para darnos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá presente. Te abrazo fuerte y te agradezco muchísimo todo lo que has compartido porque es sumamente valioso. He disfrutado muchísimo de esta conversación y bueno, los sigo invitando a todas las mujeres y a los hombres que están ahí, que van a escuchar esta grabación a compartir la medicina del cacao. Voy a dejar acá abajo los datos y la forma que tengan para contactarlo a Alejandro, así sigan expandiendo y nada, por más medicina del corazón. Gracias, Ale, también por la invitación y gracias también por crear estas instancias afectivamente responsables para escuchar la voz del espíritu del cacao. Muchas gracias. A ti, por favor. Gracias, gracias.